Bienvenidos a este nuevo día, este es su tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, porque ahora el espíritu es el Señor y donde está el espíritu, ahí hay libertad, y el espíritu que es el Señor, con la palabra y la gloria de Dios nos está transformando. Si tú le dejas, si tú le permites que esa palabra que llega a tu oído vaya y haga la obra y cumple el propósito por el cual Dios la envía, y haga un trabajo extraordinario como el alfarero trabaja sobre el barro, y dice su palabra que Él está forjando una vasija de su agrado. Así es la palabra de Dios, así es el Espíritu Santo, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad. Vendrá con la palabra de Dios, como dice segunda de Timoteo 3:16, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y lleva un propósito, y tiene un propósito de perfeccionar, de conformar, de capacitar, de forjar, de formar el carácter, la imagen, la naturaleza de nuestro buen Dios en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para ser hombres y mujeres capacitados para toda buena obra. ¿Cuáles obras? Según Efesios capítulo 2, del 10 en adelante, porque somos criatura suya, creados, formados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Eso es lo que me maravilla. Eso es lo que me deja sorprendida de la Escritura. Que cuando tú conoces la palabra profética, conoces el manual de tu vida, conoces al que te formó, al que te creó, el Espíritu Santo vendrá y contestará las preguntas, las inquietudes que tú tengas dentro de tu corazón. ¿Para qué? Para que no permitas que se levanten argumentos, que se levanten cosas vanas, ilusiones vanas en tu mente. Dios no permitirá que tú divagues en la incertidumbre, en la inquietud, en la pregunta de cómo será, cómo se hará esto, cómo se hará lo otro. No, Él tiene la respuesta en su palabra, y a ti y a mí lo único que nos corresponde es ir a leer el manual que dejó establecido nuestro creador, nuestro formador, porque Él es el que te formó, Él es el que te creó. Y dice su palabra que cuando formó al hombre, Él sopló su aliento de vida sobre lo que Él creó, sobre lo que Él formó. Nos formó a su imagen y a su semejanza, dice el libro de Génesis, y sopló su aliento. Por tanto, lo que la palabra, lo que la escritura, lo que el Espíritu está haciendo en ti y está haciendo en mí es volver a manifestar la imagen. Y juntamente con la imagen se desprenda de nosotros la naturaleza de nuestro Creador. Y para eso es la clase, para eso es la aula del Espíritu Santo, donde Él, como en el principio, si mira caos en tu vida y en la mía, Él viene y arregla el caos, lo ordena lo desordenado. Si mira vacíez, Él viene y llena con su palabra, con la plenitud de Dios, nuestra vida. Si mira que hay tinieblas, que por cierto que sí hay tinieblas, Él va con la palabra como espada, separando las tinieblas, separando la carne, separando las cosas que ya no pertenecen a la naturaleza de ahora,
los que somos su pueblo, los que somos sus hijos, los que somos sus discípulos. Y como siempre vengo contenta, rebosando de alegría, no solamente por estar contigo en esta escuela, en esta clase, dejando que el Espíritu Santo ensanche el conocimiento, ensanche el entendimiento, fortalezca nuestras convicciones, las cosas que hemos creído, en las cosas que hemos confiado, en las cosas que hemos visto de Dios a nuestra vida, su bondad, su misericordia, su amor, su fidelidad, su gracia, su benevolencia, su clemencia, su compasión, su fidelidad, a pesar de que nosotros a veces, casi siempre, somos infieles, pero Él permanece fiel. Y me gusta mucho Mateo capítulo 13, donde habla del Señor Jesús y dice que Él no vino a apagar el pábilo que humea, ni a quebrar la caña cascada. No va a quebrantar, no va a terminar de fulminar lo que está débil, sino Él fortalecerá lo débil. Él volverá a encender con su fuego, con su llama, la llama nuestra, la antorcha, la lámpara. ¿Para qué? Para seguir adelante. Esa es una de las características de la bondad de nuestro buen Dios, que Él no nos desecha, que Él nos da oportunidad una y otra vez, aunque nosotros somos infieles, aunque nosotros, como dice la palabra, el pecado fácilmente nos envuelve y muchos piensan que el pecado son cosas externas, visibles, pero nos olvidamos de las internas. Y dice la palabra que aún hasta no hacer lo bueno y saber hacerlo, nos es tomado por pecado. Para eso es la clase del Espíritu, para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos por esas sendas de justicia, por esas sendas de verdad, las que ya estén trazadas, las que nos van a conducir a poner nuestro pie en las huellas del Maestro, en las huellas de nuestro Señor Jesús, el que ya caminó este camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ya todo está proveído. Tú y yo solamente tenemos que fortalecer esa comunión, esa relación con el ayudador y volver a ese deseo, esa pasión de examinar, de escudriñar este manual, esta palabra, de meditar, de como la vaquita rumiar, de como la oveja masticar y volver a escupir lo que no entendiste y volver a comer. Esa es una de las características de la oveja. Me recuerdo que ya compartí contigo esto cuando fui un día a una excursión de la escuela de mi hija, la pequeña. Tenía como 7, 8 años. Fuimos a una excursión a un parque natural donde está la naturaleza y donde dan un poquito de reseña cómo nuestros ancestros usaban la naturaleza como un medio de subsistencia. Ellos vivían de la caza, de la pesca, del cultivo y me recuerdo que la instructora dio esta enseñanza. Ella dijo que las ovejas comen el alimento, lo mastican y lo escupen y lo vuelven a tomar y lo vuelven a masticar. Si la oveja a la primera que ingiere el alimento se lo traga, lo pasa por su garganta y por su esófago, dice que la oveja cae muerta. ¿Por qué? Porque el sistema de la oveja de digerir tiene que ser como muy procesado el alimento para que no le haga daño. Y cuando yo le escuché esto, y la palabra dice que nosotros tenemos que meditar y meditar
Por eso hay mucha muerte, mucho daño, mucha enfermedad en muchas ovejas del pueblo del Señor, porque a veces el alimento que consumes ni siquiera te das cuenta que lleva situaciones que te hacen daño. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios, noticias, donde a veces en alimentos que la gente consume empaquetados, por fuera se miran bien, pero por dentro pueden traer un alfiler, un vidrio? Una hermana me mandaba el otro día un producto de cierto país que dentro de este paquete hay un pastelito y cuando abrían el pastelito, dentro del pastelito había una píldora. Y esa píldora no sé qué era, pero seguro que no era nada bueno. Y así muchas ovejas, mucho pueblo del Señor toman lo que ven o lo que oyen y no lo examinan, no lo disciernen. Por eso el aula, la escuela, el ir a revisar el manual, se trata de que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, nos ensanche el entendimiento, nos ensanche el conocimiento de Dios. Esos espíritus están en Isaías capítulo 11 y están disponibles para ti y para mí, porque reposaron sobre nuestra cabeza, que es el Señor Jesús. Y vendrá sobre él, dice Isaías 11, el espíritu de entendimiento, de conocimiento, de discernimiento, de poder, de autoridad y de temor de Dios reverente. Necesitamos echarle mano a la provisión de Dios para ser afirmados en las convicciones, en lo que hemos creído, en lo que hemos leído, en lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, que va conforme a la palabra profética más segura. Estamos viviendo tiempos peligrosos para muchos. Las cosas volverán aparentemente a ser normales, pero para los hijos y los discípulos es una oportunidad nueva, es un nuevo amanecer, es un nuevo despertar, donde el sol de justicia va a resplandecer, donde el sol de justicia también traerá salvación. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha venido, quiere hacer y seguirá haciendo en tu vida y en mi vida. Prepararnos, capacitarnos como vasos de honra, como vasos de misericordia, como los instrumentos que Dios se forjó para su gloria y su alabanza, como ese pueblo que Él declaró que tú y yo somos. Somos un pueblo para anunciar las virtudes. El tiempo cambia, pero el mensaje del evangelio permanece para siempre. La flor y la hierba se marchitan y se secan. Tiempos vienen y tiempos van, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre, no cambiará. El mensaje del evangelio no cambia. El mensaje del evangelio sigue siendo el mismo. Mateo 4:17. Hay un Salvador, hay un Redentor para un pecador. Hay un Señor, solo un Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el único Dios verdadero. Hay un solo Espíritu. Son verdades, hermano y hermana. Convicciones que tienen que estar arraigados en tu corazón. Haz callar las voces que te rodean. Se han levantado tantas voces, miles de voces,
que lo único que hacen, quieren aturdirte, quieren aturdir mi corazón y el tuyo, quieren aturdir la vida de la gente para no dejar oír la única voz, la voz verdadera, la del Espíritu Santo que nos convicciona de justicia, de pecado, de juicio, y nos atrae y nos arrastra y nos quebranta. Y eso nos hace venir a la condición de declararnos necesitados de un Salvador, de una ayuda suprema, de una esperanza suprema que supere todo lo que tú puedes ver o lo que tú puedes pensar que tienes. El mundo está clamando justicia y quiere la justicia que el humanismo y el sentimentalismo le hace pensar que es lo correcto. Pero tú y yo sabemos que la única justicia que da a cada uno conforme sus obras, conforme sus acciones, es Dios. No hay bueno ni aun uno, dice la palabra. Todos caímos, todos estamos faltos. Y hay una sola justicia. Y la única justicia que debería de prevalecer, por lo menos en el pueblo de Dios, en aquellos que se dicen pueblo de Dios, es la justicia que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso dice la palabra en Corintios, que Él fue hecho justicia nuestra, redención, santificación y sabiduría de parte de Dios. Eso es lo único que Dios acepta. Todo lo que esté bajo dentro de nuestro Señor Jesucristo, porque en el amado fuimos aceptos por medio de su sacrificio, por medio de la benevolencia, por medio del beneplácito de Dios, por medio del amor con el que Él nos amó, aun cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Fue el beneplácito de su voluntad. Tú y yo no hicimos nada. Nadie puede hacer nada para obtener el mérito de la misericordia y la gracia. Es un regalo otorgado por Dios. Y estoy segura que Dios quiere dárselo a todos, porque si Él no se lo quisiera ofrecer a todos, entonces no tendría razón la palabra de Pedro. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos, y no está hablando solo de ti, de mí o de su pueblo. Él está hablando de su creación, lo que Él ama. Porque esa fue la razón del sacrificio de Cristo. Ahora no todos lo quieren. Juan capítulo 1 dice que cuando la luz y la vida vino, muchos no se acercaron porque amaron más las tinieblas que la luz admirable. Amaron más la muerte, lo que produce el pecado. Por eso no se acercaron a la vida. Pero tú y yo, que Dios nos está preparando, nos está adiestrando, nos está capacitando para buenas obras, para ser sus testigos, para ser los oráculos del Dios viviente, para ser esos instrumentos de seguir propagando el mensaje de esta vida, como los discípulos del principio, como los siervos del principio. Tenemos una responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad de no dejarnos mover de nuestras convicciones a pesar que el tiempo cambie, a pesar de que la ciencia se aumente. Nosotros tenemos la confianza, la seguridad, tenemos la roca, tenemos el simiente seguro, que nada, ahí estando tú y yo, nada nos moverá. No importa que surjan hombres y mujeres con revelaciones nuevas, con palabras nuevas, con inventos. Estoy hablando ya dentro de la gente que se ha declarado que conoce de Dios, que sirve a Dios.
Pero son como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, se han levantado. Ahorita lo que está sucediendo es Dios continúa examinando el corazón de aquellos que se dicen su pueblo, de aquellos que por años, por décadas se declararon ser sus siervos. El corazón está siendo examinado, la balanza está pesando las instrucciones, porque viene el nuevo día donde tú y yo hemos sido enseñados, hemos sido preparados, hemos sido instruidos con la palabra de verdad, la palabra de justicia, la única que saldrá de tu boca y conviccionará los corazones y será como espada que traspasa, como fuego que quema, como martillo que quebranta. Eso es lo único que puede hacer la obra en los corazones. No Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, filosofías, teologías, mandamientos de hombres, costumbres de hombres, cosas vanas que son humanas, dice Colosenses, y se desvanecen. Eso jamás podrá cambiar el corazón de un hombre o una mujer. Lo único que cambiará el corazón del hombre y lo traerá al arrepentimiento y al quebranto es la palabra. Y Dios mismo es esa palabra. Tú y yo somos los instrumentos que el Espíritu Santo quiere usar para llevar ese mensaje, para llevar esa palabra. Y recuérdate que leíamos Hechos capítulo 5, cuando vino el nuevo día, cuando vino el amanecer sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Me gusta que la Escritura deja establecidas todas las cosas y el plan, el modelo, el diseño no cambia. El hombre que ha caído en la trampa de las riquezas de este mundo y amando más a este mundo que a Dios, que ha cambiado su posición, se ha inventado cosas, métodos, programas, pero este libro, este diseño, este modelo es el más efectivo. Y cuando leemos Hechos capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 y miras cada uno ocupaba su posición. Los discípulos oraban, intercedían, clamaban a Dios por una sola cosa: para que los enviados de ir y dar el mensaje, de compartir el mensaje de esta vida, Dios, el Espíritu Santo, pusiera la palabra o las palabras con denuedo y con autoridad para que llegaran a las multitudes, llegara a los oídos y traspasara los corazones y fueran conviccionados de pecado, de justicia y de juicio. Y vemos como cuando Dios empieza a restaurar la vida de nuestro hermano Pedro después de aquella noche oscura que pasó. Y el Señor viene y lo restablece. Dice que cuando oraban y ellos daban el mensaje, Dios conviccionaba y se convertían 3,000, 5,000, pero acompañado de la bendición venían las aflicciones, venían los sufrimientos, pero ellos, dice, se sentían tan dignos, se sentían tan honrados. Recuérdate, la palabra digno es honra, rectitud, integridad. Se sentían tan dignos de ser usados por Dios. Aún en el sufrimiento ellos se sentían dignos, que no se comparaba lo que su maestro pasó o sufrió por ellos, pero en lo poquito que quizá en esa etapa ellos sufrieron cuando los encarcelaron,
Cuando las multitudes se agolpaban y querían que se callaran, cuando los llevaron ante el concilio, ante las autoridades, esa visitación, esa llenura del Espíritu Santo les daba el denuedo, les daba la autoridad. Quizá era como una anestesia sobre ellos, que lo único que les importaba era compartir el mensaje, hacer la voluntad de su maestro, cumplir la orden, la instrucción. Para eso fueron preparados, para eso fueron instruidos, para eso una y otra vez el maestro de maestros, el profeta de profetas les enseñaba. Y no solamente les enseñaba, sino los llevaba a la práctica, les daba la teoría y él mismo les daba la práctica. Y en Juan les dice: cuando venga el ayudador, el consolador, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, ustedes, obras mayores que las que ustedes me vieron hacer a mí, ustedes harán. Y ese es el propósito del aula, de la escuela, del Espíritu Santo. Ese es el propósito de venir y recordar que el Espíritu desempolve en nosotros verdades que están en este manual para tu vida y para mi vida. Por eso la tarea de esta semana para ti y para mí: hacer callar las miles de voces de aquel predicador, de aquella predicadora, de este comentarista, de este profeta, de aquel apóstol, de este evangelista, de las multitudes, del gobierno, de las noticias, de la radio, de la televisión. Tantas voces abruman, confunden y entorpecen. Pero si tú y yo nos mantenemos atentos a la voz del Espíritu Santo y lo que Él quiere hablarnos acerca de lo que continúa, de lo que sigue, como el Señor Jesús cuando se apartaba y se iba a la comunión con el Padre. Yo creo que la comunión del Señor Jesús no era como la tuya y la mía. Tú y yo venimos a la comunión y a veces lo único que hacemos es: Señor, mira cómo estoy, ayúdame, sáname, bendíceme, auxíliame. No. La comunión del Maestro quizá era ir a recibir instrucción, tener un momentito de deleite en estar conversando con el Padre, qué sé yo. Y esa es la tarea para ti y para mí: hacer callar las miles de voces y dejar que el Espíritu Santo hable directamente a tu vida y a mi vida por medio de su palabra. No con vanas ilusiones, cosas, argumentos que no están respaldados con la palabra. Porque hoy vamos a repasar un poquito acerca de los versículos que ya hemos leído. Pero antes de darte la reseña de los versículos que ya hemos leído y que ya hemos recordado para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para maravillarnos, para asombrarnos de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Cuando el Señor en Mateo 28 les da la instrucción a los discípulos: id pues y haced discípulos, no dijo solamente a los 11, a sus discípulos. Quizá los 11 estaban entre los 500 que estaban en el monte cuando Él ascendió. Y
Cuando los de los 500, 380 se desesperaron y solo se quedaron 120, los 120 tenían esas palabras en sus oídos. Id pues y haced discípulos, enseñándoles a guardar lo que yo a ti te he enseñado. No cosa diferente. No métodos humanos, no plan de hombre, no cosas vanas. Los 120 tenían la misma responsabilidad, quizá no la misma capacidad. Por eso me gusta que el libro de los Hechos dice, unos oraban, intercedían. ¿Y cuál era la oración? Que Dios les diera palabras de denuedo y de autoridad para que los apóstoles fueran y propagaran el mensaje de esta vida. Estos tenían la paga del denario y aquellos tenían la paga del denario. Quizá ellos no se enfrentaron a las autoridades, pero también tenían parte, tenían ganancia, tenían recompensa. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia de Cristo, porque en el libro de Hechos capítulo 2 dice que eran de una misma mente y de un mismo corazón, de un mismo pensamiento. Y ese es el nuevo día que viene para ti y para mí, hermano y hermana. Ese es el nuevo día, ese es el nuevo despertar. Esta es la oportunidad en que tú y yo vayamos y hagamos como en Zacarías capítulo 3 se le dijo a Josué el sacerdote: ahora ve pues y cumple el mandamiento, cumple la instrucción, cumple el propósito por el cual te llamé. Y eso es en lo que vamos a repasar en este momento. Pero antes de ello, quiero decirte la palabra de así dice el Señor en este buen día para tu vida y para mi vida. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos tiempos, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El mensaje de esta vida, el mensaje de este tiempo con las que los discípulos, los servidores, los que somos deudores de Cristo, debemos de ir y hacer la obra es con el mensaje del evangelio de la cruz, con las palabras. Primera de Timoteo 6:3, lo que le dijo Pablo a Timoteo: apégate, afiánzate, arraígate en la enseñanza, en las sanas palabras, en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, hermano y hermana, antes de ir a querer saber la revelación de Apocalipsis, la revelación de la gracia en Corintios, en Efesios, antes de querer ir a averiguar si la tribulación es ahora, el rapto es después, es mañana, antes de querer aprender todo eso, debemos de tener bien marcados, bien selladas en nuestro corazón las palabras de nuestro Señor Jesús. Y para ello tenemos que ir a revisar su legado: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando porque yo creo que Dios le reveló a Pablo el misterio de la gracia. Pero yo también creo que no ha habido y no habrá ningún maestro, ningún profeta, ni ningún instructor tan perfecto, tan
sencillo, con palabras sencillas, con enseñanzas sencillas, como nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios por Pablo, gracias a Dios por los apóstoles, pero si tú y yo vamos a leer el principio de todas las cosas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con el entendimiento del Espíritu Santo te darás cuenta que lo que Dios quiere y siempre ha querido y lo dejó escrito es que la palabra trabaje primero en ti y en mí para que forje su carácter en nosotros y desprenda su naturaleza misericordiosa y compasiva, y después vayamos y la compartamos. Ese era el propósito de Dios y siempre será. Porque cuando tú no dejas o yo no dejo que la palabra primero haga la obra en nosotros, por eso no hay carácter. Y la palabra fácilmente, dice la palabra del Señor en los evangelios, que Él reprendía una y otra vez a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y a los maestros de la ley, porque habían cambiado, porque habían vendido la verdad, porque la pluma del escriba se había vendido, porque la boca del profeta había vendido la verdad. No había carácter. Y Dios hace lo que quiere forjar primero en ti y en mí. Lo dice Isaías 53. Pero como no leemos todo el versículo, todo el capítulo, solo agarramos lo que nos conviene, pasamos por alto. Dice que el Señor era varón experimentado fue varón experimentado en dolor y quebranto, y en el dolor más profundo, para poder entenderte a ti y poder entenderme a mí. Y lo dice Hebreos, que Él vive para interceder por ti y por mí, porque Él sabe compadecerse cuando tú y yo no dejamos que se forme el carácter por medio de esta palabra, no de ideas vanas, no teologías o filosofías o mandamientos de hombre o costumbres de hombre. Cuando tú y yo dejamos que se forje en nuestra vida el carácter de Dios, la imagen de Dios, la naturaleza de Dios, vamos a tener compasión, aún hasta del prójimo que miras en la calle. Pero si no lo dejas que esta palabra trabaje en ti, solo vas a ser un portavoz. Y quizá cuando te presentes delante de Dios en Mateo capítulo 7, dice que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre sané, en tu nombre liberé. Y Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, servidores de iniquidad, porque usaron la palabra, y la palabra tiene poder y autoridad, y funcionará y trabajará a quien Dios le permita que la oiga y esté necesitado. Pero tú no tienes garantía de recibir recompensa. Por eso Dios continúa examinando los corazones y pesando en su balanza las intenciones. Lo dice Jeremías capítulo 17. Aunque tenemos corazón nuevo de carne, pero Dios continuará siempre examinando nuestro corazón, pesando nuestras intenciones con su palabra. Por eso esta palabra primero tiene que operar en ti y en mí. Forjar el carácter, la naturaleza. Porque yo oigo muchas personas que hablan la verdad. Y hasta a mí me dejan, wow. Quisiera ir como Vicente detrás de ellos, como toda la gente. Pero cuando el Espíritu, como a Pablo, me dice: momento, para, oye bien. Está hablando la verdad. El escrito está, pero no tiene la vida del Espíritu. Y cuando no tiene la vida del Espíritu y solamente se habla la verdad escrita, ¿qué hay detrás de ese corazón? Hay juicio, hay maldad, hay severidad, hay perversidad.
porque se está aplicando con dureza, con dedo señalador. Pero cuando hay vida del Espíritu y está el conocimiento de la palabra, ¿qué lleva? Lleva la compasión y la misericordia. Porque dice que el Señor Jesús, Él tenía compasión de las multitudes. Y Él sanaba, iba haciendo bien por donde Él iba, sin esperar que le retribuyeran o le aplaudieran o le dijeran, wow, siervo. No, Él hizo y hacía lo que el Padre le mandaba hacer. Y así es tú y yo, hermano y hermana, que nos decimos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el aula del Espíritu está haciendo en nosotros. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 5 que leímos la semana pasada. Y quiero que medites en tu corazón, vayas a calles voces y dejes que el Espíritu Santo te hable, te enseñe, te instruya, te quite clavos bien clavados, clavos que llevaban una porción de verdad, pero también llevaban la levadura de los fariseos, la hipocresía, llevaban contaminación. Examina, deja que el Espíritu te haga una diálisis espiritual que quite de ti todo. Decía un siervo, en la lluvia tardía que viene del Espíritu Santo, donde viene la última cosecha del Señor, asegúrate de que tu corazón esté limpio para que nada estorbe el fluir del Espíritu Santo. Y si ese instrumento que Dios ha venido preparando, Él ha invertido su sangre, Él ha invertido su espíritu, Él te ha dado el entendimiento para su palabra, no para que la uses conforme tu propio entendimiento, sino para que haga la obra en ti, tú vayas y hagas la obra conforme el Señor te manda, pero que el Espíritu Santo con esta palabra te lave, te purifique, te santifique y se hace ese vaso útil para su gloria y su alabanza. Hechos capítulo 5, 41, después de lo que han hecho los discípulos, los apóstoles, mira lo que dice. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir. En este tiempo ya no hay siervos ni discípulos que quieran padecer por el evangelio. Y eso es algo que no se puede evitar. Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre aflicciones, arduos trabajos. Yo no creo que un soldado natural en cualquier ejército del mundo se enliste en el ejército y vaya a una batalla y piense él, eso ya sería muy, muy vano, ya el que quiere engañarse a sí mismo, pues por sí mismo se engaña. Pero yo no creo que un soldado vaya a una batalla y piense que ni siquiera un rasguño va a sufrir. Sería muy, muy inocente, muy no creíble. Así le dijo Pablo a Timoteo, sufre penalidades. Y dice que los apóstoles salieron felices, se sentían el haber servidole al maestro, a su Señor, al que perdonó sus pecados, al que los tomó en cuenta para servir en su obra, al que les dijo, ustedes van a continuar el legado de lo que yo vine a hacer, de lo que yo vine a mostrar. Dice que se sintieron dignos de sufrir afrentas por causa del nombre del Señor Jesús. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas, que Jesús es el Mesías. El mensaje no cambia, el mensaje no cambiará. Tu responsabilidad y la mía es continuar el legado de nuestro Señor Jesús, de nuestros antepasados. No importa que los tiempos, que las décadas, que las generaciones se muevan, tú y yo tenemos un manual.
Y el propósito de Dios en el nuevo día que viene, decía un siervo en estos días, parece que Dios cada 100 años toma la iglesia y la toma del tobillo y la pone boca abajo y le sacude todas aquellas cosas que no pertenecen a la vida de la piedad. Y cuando estoy oyendo lo que él dice, hay un dicho de un hombre que dijo que no hay mentira que dure 100 años, ni verdad que no se sepa. Por 100 años las tinieblas vinieron trabajando la mente de esta generación, pero ahora es el tiempo donde Dios quiere usar tu vida, Dios va a usar mi vida. Aquellos que hemos dejado que nos cambien el vestido viejo y el odre viejo. ¿Con qué? Con el mensaje de esta vida, con las buenas noticias. El Espíritu Santo tiene la provisión para ti. Y cerramos con Ezequiel 34:11. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel y en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Ahí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y los llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré las ovejas gordas y robustas, las altivas, las soberbias. Yo las pastorearé con justicia. Y una de las traducciones dice: y les daré ministros conforme mi corazón del Espíritu, para que las apacienten. Viene el tiempo donde para este día Dios te ha venido preparando. Dios ha venido preparando mi vida. Dios ha venido limpiando tu vida y la mía. Dios ha venido forjando su carácter, su imagen, haciendo que de nuestros poros se desprenda la naturaleza, el olor fragante a Cristo para este día. Para que te pares como los discípulos y los apóstoles, proclamando el mensaje que no cambia. Haz callar las voces y deja que venga la palabra del Espíritu Santo, el rema, y te lo confirme con el logos, y vayas y hagas lo que tienes que hacer. Espero haya sido grandemente bendecido igual que yo, y te dejo como siempre. Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.